En este curso ya hablamos sobre el derecho humano al agua y al saneamiento. Audaz. Ahora hablaremos de algo que lo afecta directamente, el cambio climático. Nuestro planeta tiene una posición privilegiada comparada con la de los otros planetas en el sistema solar. En los planetas muy alejados del Sol hace mucho frío para que algo sobreviva. Mientras que los más cercanos hace mucho calor. Nuestra atmósfera posee una composición de gases que atrapa una cantidad de energía que se almacena en el sistema climático, permitiendo una temperatura ideal para el desarrollo de la vida como la conocemos, 15 grados centígrados promedio. Además de esto, el clima del planeta está relacionado con lo que pasa internamente. Eventos naturales como erupciones volcánicas, movimiento en las placas tectónicas, movimiento del eje de la Tierra, etc. Eso ha regulado el clima. A lo largo de los años hemos presenciado eventos climáticos extremos como precipitaciones o sequías o temperaturas fuera de lo normal, pero luego el clima regresaba a sus parámetros normales. Sin embargo, en las últimas décadas estos eventos se los han detectado cada vez con más frecuencia y además los científicos han notado que la temperatura promedio del planeta está subiendo. Las investigaciones mediante modelos matemáticos reproducen patrones y tendencias de temperatura observada en largos periodos de tiempo, retroalimentaciones climáticas y modificaciones en el balance energético se han utilizado para analizar este fenómeno y sus consecuencias a futuro. Con estos resultados, se ha llegado a la conclusión que existe una alta probabilidad de que las actividades humanas sean las principales responsables de esta alteración del clima. Y es que en los últimos 800.000 años los niveles de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso se han elevado alarmantemente. Varios análisis sugieren especialmente que la emisión de gases de efecto invernadero ha incrementado considerablemente, influyendo en el aumento de la temperatura global. Como consecuencia, tenemos que cada uno de los 3 últimos decenios ha sido sucesivamente más cálido en la superficie de la Tierra que cualquier decenio anterior desde 1850. En el hemisferio norte, es probable que de 1983 al 2012 fuera el periodo de 30 años más cálido de los últimos 1400 años, principalmente por emisiones derivadas de combustibles fósiles, emisiones netas derivadas del uso de cambio de uso del suelo. Las emisiones de CO2 acumuladas determinarán en gran medida el calentamiento global en superficie a finales del siglo XXI y posteriormente. La mayoría de los aspectos del cambio climático perdurarán durante muchos siglos, incluso aunque pararan las emisiones de CO2, debido principalmente a que algunos de los gases de efecto invernadero pueden durar hasta 500 años en nuestra atmósfera. La principal institución que analiza e investiga este fenómeno es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC. Según su trabajo, a futuro existen 2 escenarios. El primero, en donde la temperatura promedio suba 2 grados, los cuales serían muy perjudiciales para el planeta. Sin embargo, podríamos manejarlo. Esto, si todos los países siguen las recomendaciones para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y el segundo escenario, en donde las emisiones aumenten sin ningún control y el panorama futuro sea más incierto. Aquí se habla de que la temperatura podría aumentar hasta 4 grados centígrados. Estos datos todavía están en constante estudio, pero en general en el futuro las condiciones de vida se complicarían. Como una de las consecuencias, la superficie del océano aumenta su temperatura, principalmente porque ahí se encuentra aproximadamente el 90% de la energía acumulada, lo que genera la pérdida de masa de los mantos de hielo. Como resultado, entre 1901 y 2010, el nivel medio global del mar aumentó 0,19 metros. Además que los océanos han absorbido el 30% del CO2 emitido, provocando así su acidificación. A escala mundial, las principales consecuencias son el calentamiento de la atmósfera y el océano, alteraciones en ciclo del agua y el carbono, reducciones de la cantidad de nieve y hielo, elevación media mundial del nivel del mar y en cambios en algunos fenómenos climáticos extremos. El clima está cambiando y ante esta realidad se han propuesto 2 alternativas a nivel mundial: adaptación y mitigación. Adaptación: ajustar los sistemas humanos o naturales frente al entorno cambiante. Mitigación: asumir políticas, tecnologías o medidas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan con las actividades que como seres humanos realizamos. Ambas opciones se complementan, no se puede escoger una sola.
Hay que adaptarse al nuevo clima, pero la mitigación es muy importante ahora porque en el futuro podría no ser posible. Como país tenemos una responsabilidad ambiental en disminuir nuestras emisiones. Aun si estas representan menos del 1% del total mundial, es nuestro compromiso con las futuras generaciones. Pero nuestro principal objetivo es ser menos vulnerables ante el cambio climático. Necesitamos estar menos expuestos, aumentando nuestra capacidad adaptativa y ser más resilientes. ¿Por qué este es necesario? ¿Qué tanto nos vamos a ver afectados? ¿Cuáles son los lugares más vulnerables? Según estudios, en el Ecuador la temperatura promedio aumentó 1 grado centígrado y en los últimos años hemos experimentado cambios anómalos en las temporadas invernales y de verano. Esto se refleja en fuertes precipitaciones en periodos cortos de tiempo, causando inundaciones y deslaves, mientras que en época de verano se presentan altas temperaturas en periodos prolongados. La vegetación es más propensa a incendios y la escasez de agua es evidente. Especialmente cambios locales en la temperatura y precipitaciones han alterado la distribución de algunas enfermedades transmitidas por el agua y vectores de enfermedades. En general, los impactos de los recientes fenómenos extremos conexos al clima, como olas de calor, sequías, inundaciones, ciclones e incendios forestales, ponen de relieve una importante vulnerabilidad y exposición de algunos ecosistemas y muchos sistemas humanos a la actual variabilidad climática. Otra de las graves consecuencias es la disminución de los glaciares. En 20 años, el Ecuador ha perdido 20 kilómetros cuadrados. Varios documentos regionales señalan que la gran amenaza del cambio climático es la disminución de la disponibilidad de agua dulce. Esto sucede por el retroceso de los glaciares y la degradación de los ecosistemas de las partes altas de las montañas, que es donde se captura agua. En el Ecuador, por ejemplo, los páramos. Se prevé que en América Latina entre 7 y 77 millones de personas experimentarán problemas por la falta de agua para el año 2020. En los Andes, el deshielo de los glaciares podría ocasionar inundaciones o deslizamientos. Además, disminuiría la cantidad de agua en los ríos, sobre todo en época seca. Algunas estimaciones señalan que para el año 2025 el país perdería aproximadamente 5.6 billones por efecto del cambio climático. Pero volvamos a lo que nos compete: nuestro recurso hídrico y cómo el cambio climático puede afectarle. Y más importante aún, ¿qué podemos hacer para conservarlo? Sigue al siguiente video del curso para más información. Y una vez más, salud. Me esté poca agua ya.